compartir con ustedes una palabra hoy de parte del Señor que está en el libro de Hechos, capítulo 9, y nos habla de la conversión de Saulo. ¿Cuántos conocen esta historia? Amén. Bueno, siempre hay alguno que no la conoce, así que también siempre hay alguien que ha venido por primera vez, alguien que venía hace tiempo, Así que no hay palabra que Dios envíe que vuelva vacía. Amén. Eso significa que Él manda una palabra y la manda con un propósito. Decí conmigo propósito. Hechos 9, vamos a leer, ¿sí? Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la voz, a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él le respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Amén. Hasta aquí. Acá tenemos a Saulo, más conocido como Pablo, que tuvo un encuentro bastante poderoso con la presencia de Dios. Amén. No sé cuántos de los que están hoy aquí ya han tenido un encuentro verdadero con la presencia de Dios. Porque muchas veces venimos a la iglesia, vamos a las reuniones, en las casas de familia, en los grupos amigos, pero muchas veces es como que vivimos una religión. Vivimos algo que parece muy lindo, un enamoramiento, pero no vivimos una verdadera relación con Dios. Y de eso te quiero hablar, porque Saulo era alguien
que, como leíamos recién, perseguía nada más y nada menos que a los cristianos. Por eso, aún algunos cristianos, y acá Ananías, aunque el Espíritu Santo mismo, aunque Dios mismo le habló y le envió, primero le dijo, en otras palabras, le diríamos nosotros, ¿estás seguro vos? ¿Por qué? Porque he oído que tiene autoridad aún aquí para aprender, o sea, para arrestar, para ir en contra de los que hablan la palabra de Dios. Y muchas veces venimos a la casa de Dios, vamos a las reuniones, pero conocemos a Dios solo de oídas. Y yo hoy quiero hablarte de lo que le pasó a Pablo, a Saulo, porque él no conocía a Dios hasta que se le presentó, hasta que le llegó el tiempo. Y quizás podríamos haber dicho así como dijo Ananías, ¿estás seguro vos? Porque mirá que no tiene muy buena reputación. Porque mirá su currículum, va totalmente en contra de lo que podría ser un hijo de Dios. Es más, va en contra de los hijos de Dios. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Amén. Pero si lo hizo con Saulo, si le cambió el nombre, si le dio poder, así como un día iba en contra de los cristianos, ¿por qué no lo puede hacer contigo y no lo puede hacer conmigo? Pero tiene que haber un encuentro con el Espíritu Santo. Tiene que haber un anhelo de cambiar el rumbo que tienes en tu vida. Quizás vienes a la casa de Dios, pero sos simplemente un simpatizante, pero no estás viviendo una verdadera relación con la presencia de Dios. Y quizás hoy es el día, porque no es casualidad que estés sentado, que estés sentada ahí, porque Dios te trajo hoy para que escuches su palabra, porque dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Eso significa que a través de la palabra tu vida recibirá libertad. Pero tiene que haber hambre dentro de ti. Y dice el capítulo que leíamos en el versículo 3, va yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, hermano, los tiró. Cuando Dios llega, pasan cosas que parecen locas. Y dice que Saulo, que era tan valiente, ese Saulo que iba con las cartas y se llevaba a todos los cristianos, parecía que por delante, ¿no? Y es más, en el momento que aparecía, es como que los otros temblaban o tenían, ¿no? Algo empezaba a acontecer. Porque infundía, no sé si respeto, pero miedo seguro. Ahora, este Saulo tan poderoso, cuando tuvo un encuentro con la presencia de Dios, cayó en tierra. Dice que el poder de Dios fue tan grande que le tiró. Y no solo dice que le dijo, escuchó su voz. Dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, ir en contra del evangelio, ir en contra de la voluntad de Dios es algo terrible. Y más cuando Dios viene, porque Él anhela un cambio de vida para cada uno de nosotros. Amén. Dice, miren el versículo 6, dice, Él temblando y temeroso. Ahí cuando aquel que era el que se llevaba al mundo por delante, cuando tuvo un encuentro con la presencia de Dios, acá la Biblia dice que se volvió un pollito mojado. No dice eso, pero más o menos, ¿verdad? Dice temeroso. Tenía temor y empezó a ¿qué, hermano? A temblar, imagínenselo. Ese es el poder que tiene Dios. Ese es el poder que tiene mi Padre.
Y muchas veces somos cristianos. Pero ¿por qué digo que muchas veces son simpatizantes aquellos que vienen a la casa del Señor, pero no son verdaderos hijos de Dios que viven una relación personal con Dios? ¿Cuántas personas saben que Dios es real? El diablo también es real, pero no tiene poder en contra de los hijos de Dios. O sea, el ocultismo es real. Todo aquello que va en contra de la palabra de Dios es real y tiene poder, sí, tiene poder, pero no más poder que el que tiene mi Padre. No tiene más poder y no puede ir en contra de un hijo o una hija de Dios que está bajo la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué hay cristianos o hay personas que le tienen miedo a que le hagan un trabajo o a una bruja o quién sabe a qué, ¿no? O hay personas que aún acuden a eso, pero ¿cuánto les cuesta venir a los pies de Dios? Es porque no han tenido un verdadero encuentro con la presencia de Dios. Es porque no han visto y no han experimentado el poder real que Dios tiene. Mi Dios es todopoderoso. Nada puede ir en contra de un hijo o una hija de Dios que está bajo su presencia, bajo su cobertura. Ahora, ¿cómo estamos por casa? ¿Estamos leyendo el manual? ¿Sabemos quiénes somos en Dios? ¿Le hemos realmente entregado nuestra vida al Señor? ¿O le tenemos miedo a la muerte? ¿Le tenemos miedo al qué dirán? ¿Le tenemos miedo a quién sabe qué? Hoy vengo a hablarte de parte de Dios para que tu fe aumente, para que entres en un nuevo nivel de fe, para que entres en un nuevo nivel para ser una verdadera hija, hijo de Dios, que camina en fe y que hace lo que Él quiere, no lo que uno quiere, lo que Dios quiere, lo que Dios ya predestinó para cada uno de nosotros. Amén. Y dice que le dio una orden, porque así hace Dios. No le preguntó, simplemente arremetió contra Saulo y le dijo: ¿por qué me persigues? Y después le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. No le dijo: si te parece bueno, vamos. No negoció. Fue firme, porque Dios es así y nos habla y muchas veces nos ordena para que caminemos en fe, aunque muchas veces no entendemos. Pero cuando llegamos al lugar correcto, a donde Dios nos mandó, decirle al de al lado, no a donde a nosotros se nos antoja, a donde Dios nos manda, entonces dice que ahí Él nos va a dar las directivas. Dice, en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y miren cómo es cuando Dios está, cuando la presencia de Dios se manifiesta con poder, hermano. Pasan cosas sobrenaturales, porque no solo impacta a la persona, sino que impacta a su entorno. Miren el versículo 7 dice, y los hombres que iban con Saulo, no sabemos ni los nombres, porque no los nombra, pero sí están acá. Y dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad a la voz, mas sin ver a nadie, porque el Espíritu se manifiesta como quiere y porque su presencia es real y toca e impacta. Entonces, bueno, Saulo se levantó y abriendo los ojos no veía a nadie. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios lo dejó ciego. ¿Por qué? Porque Dios hace como quiere y Dios hace milagros para que su poder se manifieste. No para que tú y yo nos la creamos, porque no, el poder de Dios no es por el pastor, por el líder, no es por humano. Simplemente somos instrumentos en las manos de Dios. Hay un pasaje que dice, siervo inútil soy, para que el Señor me use. Porque cuando nos la empezamos a creer es cuando empieza a complicarse la cosa, hermano. Ojo, que Dios no te tenga que tirar del caballo. Ahora, cuando tenemos un corazón sensible a su presencia, cuando tenemos un corazón sensible a escuchar la voz de Dios, lo que Él nos quiere hablar, hacia donde Él nos quiere direccionar, no hay límites. Y tu pasado, a Dios no le importa porque Él lo conoce. Lo que Él busca es un corazón que esté dispuesto a servirle. Es un corazón que esté dispuesto a humillarse y a temblar delante de la presencia de Dios. No por miedo, como quizás lo tuvo Saulo en ese momento, sino porque el temor de Dios
es el que nos da el respeto a amar lo que Dios ama y a aborrecer, a desechar, a apartarme del pecado, aquello que a Dios no le agrada. Sin embargo, el temor terrenal, que es pecado, es el que me paraliza, es el que me da miedo y no me deja avanzar. Si tú tienes el tipo de temor que es pecado, bueno, empieza a renunciar, porque el temor que es pecado no te deja avanzar. Pero el temor de Dios significa respeto, reverencia, reconocimiento de quién es Él, de quién soy yo en sus manos. Porque en realidad dice la Biblia que somos especial tesoro en las manos de Dios. Él nos ama, Él nos conoce, sí, pero Él ya escribió la historia de tu vida y de mi vida. Simplemente lo que has vivido de aquí para atrás son cosas o permitidas por Él o por decisiones que hemos tomado nosotros, porque muchas veces tomamos decisiones que tienen consecuencia. Decirle al que tenés al lado, toda decisión tiene una consecuencia. Y muchas veces le atribuimos las consecuencias de nuestras propias decisiones a Dios. ¿Cuánto lo han hecho alguna vez? ¿Dónde estaba Dios y qué pasó? Debemos mirar para adentro. Ahora, Dios sabe todo eso y nos da libertad, pero llega un momento que tenemos que tener un encuentro con la verdadera presencia de Dios, porque Él es real. Y dice, entonces Saulo se levantó en tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Muchas veces, cuando no vemos, Dios pone gente aún alrededor nuestro para que nos lleve, para que nos deje en donde está, en donde tenemos que estar. Amén. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Discípulo era un seguidor de Jesús, un seguidor de Dios. Amén. Y ahí Dios le habla y le dice que Saulo había visto en visión que él iba a ir, ¿no? Y en realidad al principio Saulo dice, Ananías le dice, heme aquí, Señor. Y cuando Dios le dijo, levántate y ve a la calle, y busca a Saulo, ahí fue cuando se complicó. ¿Cuántos le han puesto a veces un pero a Dios? Cuando Dios nos dice, ve a tal lado, haz tal cosa. Ay, pero ¿te parece? Ay, pero ¿y los recursos? Ay, pero ¿y el qué dirán? Y cuando Dios te manda, hay que ir. Amén. Dice en el versículo 15, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Y esto es lo que quiero para cerrar, que podamos entender. Cuando Dios manda, Él hace las cosas porque ya las planificó. No, nada se le escapa de su voluntad, de su plan, de su designio. Y miren qué interesante, porque como decíamos, era alguien que los cristianos le temían. Era alguien que no hacía cosas buenas. No venía con un lindo currículum. No venía con buenas recomendaciones. Preguntale al de al lado, ¿por casa cómo andamos con las recomendaciones? No le conteste por las dudas, hermano. ¿Está bien? Lo bueno es que cuando venimos a Dios, Dios cambia y esas recomendaciones que antes no servían para nada, Dios las transforma. Dice, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia, y ahí nombra, de los gentiles, de reyes, o sea, no se iba a limitar. Esto me habla de propósito. Y esto es lo que hoy quiero hablarte de parte de Dios. Así como lo hizo con Saulo y le cambió el nombre, lo puede hacer contigo. Pero tiene que haber un corazón dispuesto, tiene que haber hambre y sed de buscar su presencia. Tiene que haber un entendimiento y una búsqueda de la presencia de Dios. Porque Él está ahí, esperando que haya corazones dispuestos para cumplir para hablarte, para decirte a dónde ir, para ponerte a las personas aún delante, para que no solo tu vida sea transformada, así como lo hizo con Saulo, las personas que están a tu alrededor
van a ser transformadas, van a ser tocadas y van a ser impactadas. Oh Señor, cuando tú entiendas el poder que Dios tiene, no el poder humano que tú y yo podemos tener. Es lo que Dios quiere hacer a través de tu vida y a través de mi vida. Pero no con un corazón altivo, no con un corazón arrogante, con un corazón que le busque, con un corazón que le reconozca, que entienda que necesita la presencia de Dios. Y vuelvo, la humildad no va por lo que puedas tener o dejar de tener, ¿eh? Hay gente que no tiene nada, pero qué arrogantes, ¿no? Y hay gente que puede tener todo, el dinero no marca la diferencia. Por eso en la Biblia dice que Dios mira el corazón. Dios no mira lo que miran los hombres, Dios mira el corazón. Ahora, según lo que hay en nuestro corazón, es lo que expresamos, es quienes somos. Por eso Dios a veces nos tiene que tirar un poquito, ¿no? Quebrantar el orgullo, romper todo nuestro interior para que pueda salir lo que Él ha escogido de nosotros. Amén. Y dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano, acá no dice que luego de este encuentro con la presencia de Dios todo le iba a ir genial y que todo iba a estar bien. Hay alguno que se está durmiendo, movelo despacito y decirle, no te duermas, Dios te quiere hablar, hermano. En el Evangelio no es que todo es color de rosas, hay momentos que quizás no son tan lindos, pero ahí es donde Dios se manifiesta. Cuando tu vida y mi vida en lo natural no pueden, es cuando el poder del Espíritu Santo de Dios se glorifica. Y dice que le iba a mostrar cuánto era necesario padecer, porque sí es parte. Ahora, luego del padecimiento, viene la victoria. Amén. Y ahí, bueno, nos cuenta que Ananías fue y cuando el Señor Jesús obra, dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, porque es en un instante. Cuando viene el poder de Dios a tu vida, es simplemente un instante, un abrir y cerrar de ojos. Lo único que Dios busca es corazones sedientos, corazones hambrientos. Como